Buenas tardes, me llamo Marina del Barco Molpeceres y soy profesora de Física y Química en el Instituto de Educación Secundaria José Jiménez Lozano de Valladolid. La charla que les voy a presentar se titula Del aula a la NASA, implementación de materiales relacionados con el espacio en la didáctica de la física y la química. Como nueva metodología, la implementación de este tipo de materiales me ha parecido siempre muy interesante, en parte porque creo que complementa la educación tradicional, que es tremendamente efectiva, pero que pues a veces se queda corta para cierto tipo de alumnado especial como el que tenemos en nuestro centro. Tenemos alumnos de altas capacidades que no tienen ningún tipo de motivación por el estudio y alumnos que tampoco tienen ningún tipo de motivación pero no tienen esas altas capacidades. Entonces siempre me parece interesante darle otro punto de vista a lo que pues realmente el alumno le dice, que es exponer al alumno a situaciones de aprendizaje reales de tal manera que adquiera una serie de competencias que le sirvan para el día de mañana. ¿Cuál es el objetivo realmente de esta charla? Bueno, pues adaptar materiales proporcionados por centros de investigación punteros como la Agencia Espacial Europea, la NASA, el Instituto de Astrofísica de Canarias, el acelerador de partículas del CERN, etcétera, en la didáctica de la física y de la química de manera transversal. Para darle un poco de contexto, el proyecto se ha desarrollado, no completamente, pero bueno, en ellos está, el curso pasado en el Centro José Jiménez Lozano de Valladolid, a través de la asignatura de Física y Química, y ha afectado a los cursos de segundo, tercero y cuarto de la ESO de opción bilingüe y primero de bachillerato. La muestra el año pasado fue de unos 85 alumnos y este año afecta a más de 95. Está dentro del plan de autonomía del centro. El plan lleva como varias líneas. Una de ellas es una bienal que se trabajó el año pasado y cuyo tema es el aire o la ausencia del mismo, y que consiste en pues trabajar desde todas las materias algo relacionado con ese tema, con el aire. Y además, pues este proyecto suscribe el programa de excelencia investigadora Luis Vives, que consiste en que los alumnos de primero de bachillerato desarrollen un documento, un proyecto de investigación sobre el tema que decidan de dos materias, si puede ser dispares. El proyecto del aula a la NASA pues se ha ampliado a otros centros este año y parte de él se desarrolló también en el IES Diego de Praves de Valladolid y en el IES María Moliner de Coslada, en Madrid. La física y la química se empieza a enseñar en segundo de la ESO, no impartimos instrucción en primero de la ESO, entonces es en segundo cuando los alumnos empiezan a conocer lo que es el método científico y la física y la química. Entonces, para este curso se empieza de una manera muy suave, es una historia, o la actividad es una historia muy sencilla, es simplemente explicar el método científico a través de un laboratorio que se puede hacer directamente en clase sin necesidad de mover a todo el grupo a otra aula. Es un helicóptero de papel, el material está generado por la NASA, ese helicóptero de papel va a ser lanzado, lo vamos a dejar caer desde una altura decente, un primer piso, un segundo piso, va a rotar y va a caer al suelo. Entonces los alumnos tienen que hacer una hipótesis del tiempo que va a tardar en caer. Si cambia alguna variable, si va a influir ese tiempo de caída, por ejemplo, se le puede lastrar con clips o se le puede intentar cambiar el diseño. Los alumnos deben de tomar datos, deben realizar una gráfica, deben generar un informe de laboratorio. De esta manera se consigue que hagan su primer laboratorio de una manera un poquito más profesional, por así decirlo. Además, se les anima a visitar la antena de espacio profundo de la ESA, que se encuentra en Cebreros, en Ávila. Es una visita muy sencilla. Además hay un museo de historia en la misma localidad, con lo cual se puede visitar las dos instalaciones en el mismo día. Esta visita realmente es muy sencilla de hacer y creo que merece la pena porque motiva al alumnado a descubrir cosas que están cerca de su localidad y que pueden resultar realmente interesantes. En tercero de la ESO se le da una vuelta de tuerca. Se les propone a los alumnos fuera de horario escolar que realicen el reto MoonCamp de la Agencia Espacial Europea. Es una programación o el diseño
de una estación lunar o de un cohete o de unos trajes espaciales, normalmente suele ser una base lunar, a través de Tinkercad. Entonces, bueno, pues se les anima pues, a programar, a descubrir, a investigar, de manera autodidacta encontrar materiales para poder desarrollar su proyecto. Todo esto influye en la nota final del alumnado. A los alumnos que ya no son de altas capacidades o no están tan interesados en algo de programación, pues se les insta a realizar una maqueta del sistema solar a escala, tanto de tamaños como de distancias. Entonces, bueno, pues es interesante ver cómo realizan los cambios de unidades y utilizan la notación científica para ello. El año que viene, no este ni el anterior, se va a proponer un viaje al Instituto de Astrofísica de Canarias en coordinación con los departamentos de Biología y Educación Física. De Biología, para ver las especies de animales y plantas que son distintas allí. Además, hay diferentes tipos de clima según se va ascendiendo hacia el Teide, con lo cual se puede ver diferentes tipos de vegetación. Y bueno, pues el Departamento de Educación Física quiere que los chavales pues hagan algo de surf o algún tipo de actividad acuática que siempre viene bien. El Departamento de Física y Química, por supuesto, les lleva a visitar este Instituto de Astrofísica y bueno, pues creo que es un viaje interesante para que vean que en España tenemos centros de investigación punteros y que no hace falta irse tan lejos como para verlos. La fotografía que he puesto es de Daniel López, su página web es elcielodecanarias.com y les animo a echarle un ojo porque es, desde mi punto de vista, una maravilla. En cuarto de la ESO. En cuarto de la ESO se utilizan materiales del Instituto de Astrofísica de Canarias, se adaptan varias charlas y varios PowerPoint para poder darle contexto a lo que sí que hemos hecho el año pasado y sí que se va a hacer este año y probablemente el que viene, que es un viaje al Johnson Space Center en NASA, en Houston, Texas. Es tremendamente interesante ver que el alumnado este curso está el doble de motivado que el curso anterior. En primer lugar porque el viaje en sí es muy muy interesante y en segundo lugar porque al final no deja de ser un plus el visitar las instalaciones de la NASA. El viaje está complementado con más actividades como una visita al National History Museum de Houston, a un partido de béisbol, a un rodeo, una visita a Galveston Island y bueno, pues un montón de experiencias que los alumnos van a recordar y que bueno, quedan grabadas en sus mentes. El viaje no es barato, porque seguro que lo vais a preguntar y bueno, no todo el mundo puede acceder a él, pero sí que es verdad que los padres ven en ello una oportunidad y hay muchos chavales que bueno, pues que al final deciden ir. Más cosas. La metodología que se va a seguir en el primero de bachillerato vuelve a ser otro desafío de la Agencia Espacial Europea, que se llama CANSAT. Es diseñar una especie de mini ordenador que va metido en una lata de las dimensiones de un refresco y bueno, pues ese mini ordenador, que es una placa de Arduino, tiene que podría ser lanzada a 1 kilómetro de altura. En la subida tiene que tomar datos de presión y de temperatura y en la bajada tiene que hacer una misión secundaria, que es la elección del grupo que lo está diseñando, ¿vale? Además la lata tiene que poder ser recuperada, con lo cual se va a montar un sistema de paracaídas y bueno, este proyecto nos sirve para diseñar varios de los proyectos de excelencia investigadora de Luis Vives que están dentro del proyecto de autonomía del centro. Además, para el año que viene se les ha propuesto a los alumnos una visita a las instalaciones del CERN en Ginebra, en Suiza, para hablar ya no del espacio, sino de las partículas subatómicas y de todo ello. Desde mi punto de vista, no hay que perder la perspectiva de que, bueno, a cierta escala muy grande y a cierta escala muy pequeña hay cosas que tienen ciertas similitudes. Entonces, el ampliar el viaje al CERN para ver partículas subatómicas es una manera de abrirles otra ventana. Hasta ahora hemos estado mirando hacia arriba, pero ¿qué pasa si miramos dentro? Y bueno, pues es interesante. El viaje realmente estaría proyectado para segundo de bachillerato, pero con la prueba del acceso a la universidad, bueno, pues los alumnos no disponen del tiempo necesario para hacerlo, con lo cual se ha movido para el año que viene a primero de bachillerato.
Después de haber hecho el proyecto el año pasado y de estar en pleno desarrollo este año, sí que se ha notado, el centro ha notado mayor motivación en el alumnado. En el alumnado que no estaba nada motivado, sí que se ha notado un aumento, y en el aumento, los alumnos de altas capacidades hemos notado que hay un aprendizaje autodidacta y más predisposición a estudiar la asignatura. También se ha detectado un mayor rendimiento académico de los alumnos y un aumento de las matriculaciones en el centro. Además, hemos detectado una mejora del comportamiento, ya que una de las condiciones para asistir a los viajes o participar en las actividades es no presentar ningún tipo de disrupción durante el curso escolar. Con lo cual, se ha visto que la adaptación de todos estos materiales, de estos datos reales, de estas experiencias, pueden ser muy útiles para generar situaciones de aprendizaje que dan un contexto significativo en el aprendizaje de los contenidos. Y además, sin querer, hemos conseguido despertar vocaciones STEM sin tener en cuenta el género del alumnado. Y esto ha sido todo. Espero que les haya servido para algo. Espero que para la didáctica de la física y la química. Y si tienen alguna duda, pregunta o cuestión, les dejo ahí mi correo electrónico por si quieren ponerse en contacto conmigo. Muchísimas gracias por su atención.